Aquí da una. Las fotos del mercado fueron las que yo le envié. ¿Usted no envió este WhatsApp? No, esa ella y lo que hay ahí abajo todo eso es el mercado. Son 2 o 3 que le envié. ¿Cuál es la risa? Listo, siga presentando. Amiga, proyecte ahí. Anda, amiga. Profe, ¿me da permiso para compartir pantalla? Listo, amiga. Bueno, como venía diciendo, las fechas. Entonces aquí está la actividad, la fecha y el lugar donde se publicó. Baje, baje. Pues lo que está en azulito es lo que a nosotros nos interesa, que es como la publicación de esos pliegos, que verdaderamente se cumpla que en esa fecha fue que se publicaron los pliegos definitivos, ¿no? Baje, baje. Listo, entonces la experiencia específica. Dentro de lo que se encontró, había un anexo de una ficha técnica en el que hablaban pues específicamente de los contratos que debía tener, digamos, cada profesional que aspiraba a pues a integrarse en la obra, pues, o a hacer parte de ahí en lo de requisitos de personalidad no es directo de obra, es director de obra. Perdón. Perdonada, amiga. Amiga, baje. Bueno, después lo que nosotros encontramos de la capacidad financiera, que pues era lo que estaba, digamos que plasmado en el pliego definitivo, era lo que decía. Entonces eso fue lo que pusimos ahí. Las fórmulas de calificación. Bájala de nuevo, porfa. Específicamente este tipo de capacidad financiera, estos índices son los que normalmente son para todos los contratos, ¿no? Es decir,
Estas son las formulitas básicas que ustedes tendrán que aprender, así no sean contadores. Y ojo, esto también es una recomendación. Una de las cosas es que uno como ingeniero civil se vuelve abogado y contador, ¿sí? Todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar a cada rato haciendo este tipo de balances financieros para poder tener el respaldo de poder participar en general en cualquier proceso. Y pues va a darse el caso donde obviamente ustedes tendrán que aprender un poquito de eso, lo que es el activo corriente, pasivo total, utilidad del ejercicio o operacional y los gastos e intereses. Entonces, esa información de esos balances financieros sales de ahí. Entonces, son simplemente datos según todo lo que ustedes tengan de ingresos, egresos y demás, patrimonio, activos. Es decir, toda esa cuestión que en general sí se los debe hacer algún contador o contadora con matrícula profesional, contador público, porque para ustedes ingresar eso, ya sea para declarar renta o en general inscribirse ante el RUP, tendrán que tener precisamente ese respaldo de un profesional de la contaduría. Pero pues por lo menos aprender a tener esos datos, no hay que siempre toque estar llamando a un contador para eso si uno tiene la información. Sí, ahora las fórmulas de calificación. Acá hablaban algo sobre la capacidad residual. Entonces hablaban de la capacidad residual del proceso de contratación y la capacidad residual del proponente, creo que era. Vaya amiga, exacto. Y pues... Espera un momentico, una cosita en general para todos. Respecto de estos procesos a los cuales están haciendo seguimiento, igual obviamente ustedes, pues prácticamente eso, sacaron esa información para poderla como analizar y desglosar. Por favor, ténganla toda condensada en un archivo comprimido y me la envían al grupo de Edmodo, ¿sí? O sea, grupo tal, desarrollo de seguimientos de tal y tal obra, y ahí colocan esa información, ¿sí? ¿Con todos los archivos? Sí, sí, con todo lo que lo que hayan descargado de eso. Profe, porque más o menos para este contrato habían creo que 31 archivos entre Word y Excel. Habían Sí, bastantes documentos. no importa. Por eso les digo, un archivo comprimido o los que tengan que anexar. Es que es más para otro tipo de cuestiones, pero sí me interesa de pronto ustedes ya que han hecho el trabajo de hacer esos seguimientos, como tener esa base de a qué se le ha hecho seguimiento en general. Sí, entonces, bueno, para la capacidad residual del proponente ponían, digamos, que los puntajes máximos de experiencia, capacidad financiera y capacidad técnica. Y esa experiencia, esa capacidad financiera y esa capacidad técnica también eran con fórmulas que venían pues anexas a otro documento, pero no sé si también esas tenían que ponerse ahí. No sé. La fórmula, pues sí, en general uno tiene que tener, porque bueno, aquí ya se tiene el puntaje específico, pero si tú no sabes, por ejemplo, cómo sacar la capacidad organizacional, entonces, pues precisamente una de las gracias o de las razones por las que en general yo les pongo este tipo de ejercicios es para que aprendan a desarrollarlo absolutamente todo. Entonces, si ustedes lo aprenden a desarrollar, seguro que ustedes mismos van a generar completamente de dónde saco esa documentación, qué tengo que revisar y qué tipo de fórmula o qué tipo de operación debo generar para obtener ese resultado y poder eventualmente sacar ese puntaje. Porque lo que sí es que ustedes dentro de su presentación de lo que van a inventarse, obligatoriamente tendrán que generar la evaluación. Y para la evaluación, pues obligatoriamente tendrán que saber de dónde carajos y cómo saben que es evaluar. Es decir, no es meterle números a la loca según lo que le hayan colocado de puntajes ahí. Bueno, el objeto, pues que sería el mejoramiento de las vías terciarias en el municipio de Yondo.
Yondó. Yondó. Tilde en la O. Diga, Yondó. Yondó. Bien. Sí, y Falta la pues tilde. la entidad contratante, que sería la alcaldía del municipio de Yondó. El monto, que es la cuantía a contratar, eso también estaba ahí dentro de pues, las especificaciones del SECO. La publicación de pliegos definitivos, pues yo esa parte la relacioné más que nada con la fecha del cronograma. Espera, de nuevo miremos el monto. Pero este monto ya específicamente es el del ganador. Este no es el monto que ellos sacarían para los pliegos generales del proceso. Lo dudo. Pues ese era el que estaba ahí establecido en el SECOP, en la descripción del SECOP. ¿Sí? Sí. Es que como son 3 vías, más adelante está... Lo que como por pasa es que decir, el normalmente presupuesto. en unos procesos de estos, digamos que el jurgo de millones y hasta los miles, perfecto. Pero que salgan con montos, por ejemplo, y 288 pesitos. Eso no, normalmente no es así. En cambio, cuando uno presenta, es decir, los proponentes, y según el que gane, al que se le adjudique, ese sí normalmente tiene eso, porque eso eventualmente sí puede influir entre estar mejor que el resto de la competencia. Sí, entonces, bueno, la publicación de pliegos definitivos, pues lo que se hizo ahí fue poner la fecha que se había estipulado en el cronograma y la fecha de publicación, y efectivamente, pues se cumple, ¿no? Bueno, las adendas. Entonces, aquí está la fecha de realización del documento y la fecha de publicación. Y además, pues como un pequeño resumen de las modificaciones que se hicieron en el pliego definitivo, que fueron 5. Luego de eso viene el presupuesto, pues el presupuesto se divide en 3, ¿no? Uno por cada vía. Entonces, ahí está. Pero este ¿sale por la alcaldía o sale directo por Invías? Porque normalmente este tipo de formato es de Invías y Invías, el Instituto Nacional de Vías, tiene incluso su propia página que está enlazada con el SECOV y eso, pero lo que es Invías, de hecho, es una de las entidades que personalmente sí me parece que hacen lo mejor posible de que sea lo menos corrupto. Entonces, los pliegos ellos sí están manejando desde hace rato pliegos únicos y cuestiones así. Y si tienen esto, realmente me imagino que la entidad contratante realmente va a ser el Instituto de Vías. Pues eso era lo que decía ahí. Este fue el formato que estaba anexado como tal en el SECO, En ingeniero. el presupuesto. Sí. Ahí decía presupuesto anexo 2, creo que era. O simplemente tomaron como base la presentación de los presupuestos viales según el INVIES, que también puede ser. Sí, entonces ahí están pues los 3. Baje que hay 3. Espera, no baje tanto, suba. Ahí, alto ahí. Por ejemplo, noten ahí lo que tiene que ver con, que veamos específicamente la parte de donde están los costos. No, abajo. La firma. Ahí. Por ejemplo, lo que tiene que ver con costos indirectos, ¿sí? Ahí específicamente dicen que la IU no puede superar el 30%. En este caso, y yo en algún momento les dije que si esta cuestión era de régimen común, eso de ponerle, por ejemplo, 5 de utilidad, si notan la diferencia de poner la utilidad bien bajita y, por ejemplo, los costos de administración muy altos. Esto es una de las razones por las cuales cuando les toque eventualmente, y obviamente que para un tipo de contratos de estos montos, les va a tocar seguro de una vez declarar renta, ¿sí? Aparte que muy seguramente si es el primer contrato los convertirán
obligatoriamente en régimen común, es decir, que ahí en adelante tienen que hacer todo lo del IVA, seguro que les van a hacer pagar mínimo sobre el 10%. Adicional de eso, lo que viene la utilidad del 5 sí, y los imprevistos también del 5%, 5% es bastante, ¿sí? 5% para un monto de estos, o sea, sobre el costo directo, es bastante. Y eventualmente, pues va a generar que si no se presentaron de verdad los imprevistos y no los pueden justificar, ¿sí? Esa platica no se la pagan. Entonces, realmente el contrato va a ser mucho menos de lo que está uno estipulado. Y a nadie le gusta, después de ver un poco de números bien grandotes, que realmente a uno le terminen pagando menos de eso. Uno siempre intenta específicamente llegar ahí o un poquito más si se puede. Entonces, ojo de nuevo con eso al momento de que estén desarrollando sus presupuestos. Así, bueno, luego vienen las pólizas exigidas por la entidad, entonces estas son las que se especificaron pues en el pliego definitivo y pues ahí vienen como explicadas más o menos lo que quiere la entidad. Vean, por ejemplo, según la pregunta de hace rato de Michael, el proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requerimientos que se indican en el numeral tal de no sé qué. Por eso la garantía de seriedad hace referencias precisamente a la parte precontractual, porque hasta ahora es qué tan serio es usted al momento de presentarnos una propuesta. Es eso, simplemente. O sea, que usted por lo menos se va a tomar el esfuerzo de entregar algo, cosa tal de que no le va a hacer perder tiempo a las personas, a los encargados de generar la calificación de todo esto, estos proponentes. ¿Y a qué viene eso? Específicamente hay procesos donde de verdad se puede presentar muchísima gente, ¿sí? O sea, si se presentan, por ejemplo, para un proceso específicamente 100 personas, pues habrá que hacerle, si todos cumplen, es decir, si a la hora de la revisión general de documentación, todos tienen la documentación, todos cumplen con el perfil y ya solamente queda es la revisión específica de lo que es el presupuesto, obligatoriamente les tocará generar toda la calificación donde según las posiciones donde quedarán rankeados, es decir, quedarán establecidos en cierta escala, en cierto peldaño. Y sobre eso, pues obviamente que generarán bastante gasto de tiempo. Entonces, para evitar eso y que de todos modos todo el mundo que quiera que le dé la gana, listo, yo quiero participar. Y quiero participar y a la larga después solo mando ciertas cosas ay, no tuve tiempo y ya me toca por la garantía de seriedad de la oferta mandar algo. Entonces, se arma un presupuesto así sea loco, pero eso le hace perder tiempo al comité evaluador de esos procesos. Entonces, por eso es la garantía de seriedad de la oferta, de que obligatoriamente sí van a enviar algo, ¿sí? Sí, bueno, y luego vienen lo que son los impuestos, pero entonces eso fue lo que como que se encontró porque no había como mayor información en los pliegos, ni tampoco dirigían a otro pues formato o a otro anexo, sino que simplemente hablaron hace poquito. ¿Cómo así? O sea, Sí, o sea, de los impuestos dentro del pliego definitivo, eso fue lo que hablaron de los impuestos, o sea, este pedacito. Es que en el pliego definitivo el nos hablaban de proponente, los demás. a ver, normalmente los pues, impuestos exhibidos por la entidad, las entidades como tal, pocas veces tienen sus propios impuestos. Los impuestos son generales de, por ejemplo, si esto es por la secretaría, digamos, la alcaldía como tal no saca este tipo de procesos. Seguramente saldrá por alguna secretaría específica.
La que tiene impuestos o la que maneja impuestos es la alcaldía o el departamento como tal, ¿sí? El departamento al cual pertenece esa alcaldía de ese municipio. Entonces ellos tienen ciertos impuestos, que de donde usted pues le toca precisamente prever qué tanto va a gastar en impuestos. Ah, pues obligatoriamente por eso es que hay que saber dónde carajos es que se va a ejecutar ese contrato. Porque es de las primeras cosas que si uno ni siquiera conoce la zona, toca empezar a llamar y averiguar cuáles son todas las estampillas o todas las cuestiones adicionales que hay que pagar para poder sacar plata. Así de simple. Y eso es absolutamente en cualquier municipio del país. Lo otro, pues normalmente los impuestos a que haya lugar. ¿Qué impuestos? Pues dependiendo, según sea el caso después, serán los que ya toquen internamente, es decir, declaraciones de renta, RTICA, retefuente, ¿sí? Retención de industria y comercio o retención en la fuente. Pero esta parte específicamente sí es, y no puede ser tampoco algo generalizado, porque cada municipio tiene sus propios impuestos, sus propias estampillas. Esos impuestos generales que se inventan en las alcaldías, por ejemplo, estampilla pro ancianitos o pro clínica, no, pro hospital no sé qué, cosas como esas, son para algo que se denominan recursos propios. Es decir, que esas entidades no solamente esperan a que desde el gobierno nacional les envíen rubros en general de dinero para poderse desarrollar y generar, aparte de pagos administrativos de sus empleados directos o contratistas, sino que además estos dineros recaudados por la misma entidad de los impuestos de sus propios ciudadanos, con esos dineros tienen digamos, la oportunidad de destinarlos a realizar ciertas obras o ciertas inversiones. Entonces, los municipios en general siempre van a desarrollar ese tipo de impuestos específicos y normalmente cuando uno está contratando con cualquier entidad del Estado, según sea el municipio o departamento donde esté trabajando, pues para poder, por ejemplo, sacar el cheque de un acta parcial, obligatoriamente habrá que pagar ciertos impuestos. O ellos le harán un descuento específico de los impuestos que ellos cobran por simplemente desarrollar una actividad contractual con ellos. Entonces, sobre eso, normalmente no es que ellos digan específicamente cuáles son. Eso sí toca a cada uno ponerse en la tarea de averiguar rapidito todos los impuestos que hay por allá. Y ojo que sí es importantísimo porque para muchos casos, todo impuesto que usted no tenga en cuenta y que igual de todos modos a la hora de pasar cualquier acta, ya sea un acta parcial o las diferentes actas parciales o el acta de recibo final, pues le va a tocar sacar realmente de su bolsillo y ya no va a ser algo que estaba o que salía directamente del presupuesto que usted haya generado en el contrato, sino que le toca sacarlo prácticamente desde sus ganancias. Por tanto, es una pequeña pérdida. Y hay municipios donde los impuestos son altísimos, sobre todo los que tienen que ver con dineros de regalías. Entonces, mucho ojo con esa parte. Sí, y pues lo que se trató de hacer con el documento es que fuera contraíble la información para que quedara como la lista de chequeo, pero no sé si ahí puede mi amiga hacerlo. Ay, qué bonito. Eso está muy bien de todos modos. Ya sea que la hagan en Word o que la hagan en Excel, esa parte está muy buena, específicamente porque siempre es cansón y obviamente ustedes ya se dieron cuenta, entrar a una licitación con todo ese jurgo de documentación que ellos siempre mandan, eso es cansoncísimo y usted no se pone a leer toda esa vaina ni por el chiras. Entonces, una lista de chequeos de estas bien armadas es precisamente para poder llegar específico donde se necesita. Usted le da buscar ciertas palabras clave y pum, llega ahí. Y ya usted de ahí en adelante tiene la información clave para poder generar o su desarrollo para participación o el seguimiento que le vaya a hacer a específicamente ese contrato.
Ya, pues eso. ¿Listo? Muy bien. Ok. Another group, otro grupito. Pues yo, profe. Dale pues. Profe, si se llega ahí la luz, se corta esta vaina que está lloviendo para acá, ya, para que tenga en cuenta. ¿Qué tengo en cuenta? Que allá no les... Que está no les lloviendo queda. está lloviendo y pronto se vaya la luz y quede mocho. Bueno, Empecemos. Profe, pues yo la tabla la hice en Excel, la ujú. puede ver. ¿Se fue la luz? Profe, creo que se le fue el internet. Pero ya lo llamo a él. ¿O empezó a llover? Ya está lloviendo ya está lloviendo. ¿Qué pasó al fin? Otro grupito entonces. Se fue la luz ya. ¿Se fue la luz? Bueno, entonces... ¿Otro grupo? Nosotros, ingeniero, Dale. ya comparto. ¿Sí se ve, ingeniero? Sí, si quieres lo haces un poquito más grandecito. Bueno, ahí, Listo, perfecto. listo. Bueno, entonces aquí tenemos la lista de chequeo de las dos, de la interventoría y del contrato de obra. Colocamos los datos que su merced nos había dicho, objeto, presupuesto oficial, localización y los documentos exigidos. Le colocamos, digamos, que el número del anexo que comprende según, pues, según lo plantean el proyecto, ¿sí? Ujú. Entonces aquí colocamos los datos. Bueno, entonces, ojo, para todos, pues ya se los dije ahorita con el otro grupo. En general, por favor, todos ese tipo de documentación, sobre todo para lo que vamos a hacer de una presentación y que la gente entienda, es decir, que eso le sirve absolutamente a cualquiera, no solamente a los ingenieros civiles, sino a cualquiera que quiera participar en diferentes tipos de procesos, desde que cumplan con los perfiles, es decir, para otras cosas, suministros, cualquier vaina. Que sepan en general de dónde sale esa documentación o hacia más o menos a qué entidades deben recurrir para ello. Si es el caso, si lo logran hacer, también de más o menos cuánto es el tiempo mínimo de que se demora en que se expida alguno de esos documentos certificados. Si es el caso, incluso si llegasen a poderlo realizar, más o menos en cuánto oscila el costo de esas cosas, haciendo referencia al sitio específico de donde sacaron esa información.
Sí, porque creo que la expedición, por ejemplo, de lo de la Cámara de Comercio, pues depende de la Cámara de Comercio, ¿cierto? De cada lugar, no sé. A ver, lo de la Cámara de Comercio es a nivel nacional y no importa donde uno esté, uno puede expedir su... El valor es igual, ¿cierto? General. Exactamente, sí. Ok. Listo. Entonces aquí está la De hecho, documentación. hay cosas de estas que son gratis, ¿no? Por ejemplo, el root como tal es gratis. Ah, sí, sí se descarga. Ujú. Que se genera uno siempre un código y lo descarga. Sí. Lo que se cancela es como el RUB y lo del certificado de existencia y representación, ¿no? La Ahí Cámara de Comercio sí cobran, profe. Sí, bastante. Por eso es que cuando uno va a participar en algún proceso de esa vaina, logra uno a veces identificar, porque es que a uno depende de lo que le digan, si tiene que presentar los documentos en original o original y copia. Dependiendo de esas situaciones, uno puede hacer eso. O de pronto que digan, no, es que no puedes tener expedición de más de 15 días o de más de 30 días, dependiendo de lo que digan. Entonces, sobre eso uno también le toca jugar según la documentación que uno tenga. sí, señor. Y bueno, aquí sacamos los otros, sacamos las fechas. Entonces, digamos que en este teníamos que hacer la manifestación MIPYME, entonces también colocamos la fecha de esta. Ujú. Experiencia general, experiencia profesionales, capacidad financiera, la entidad contratante. Esta tenía una adenda, esta adenda era sobre la experiencia, era lo que hablaba la adenda. ¿Qué específicamente? Creo que era para que dejaran, como que era que la participación, o sea, creo que era como para que la sumatoria de los consorciados, o sea, para que no fuera independiente, sino estimar. Mm. Y bueno, la póliza de garantía sería, y lo hicimos lo mismo para lo de obra. ¡Ah, suave! Ah, bueno, básicamente es como lo mismo. Lorenita. Sí, más suave mata porque el profe no nos ve y pues dice que no hicimos nada. Ah, bueno. Qué pena, qué pena. Y pues acabó de salir el pliego, entonces todavía como que solamente está en el proyecto. Entonces digamos que todavía no han... No hay pliego definitivo. Ajá, entonces Ujú. no han definido fechas. Voy muy rápido. Experiencia general. Y ya. No sé, Inge. Algo. Póliza de garantía sería 10% del presupuesto oficial. ¿Cuánto es el Sí, sí. presupuesto oficial de esto? Este es de 900 algo. 935.514.019 pesos. Ujú. Uy, qué Y el barato, anterior también era el qué 10% del barato presupuesto. está ese Centro de Integración Ciudadana. Sí, y por ejemplo, o sea, no entiendo, hay pues, digamos que por ejemplo en la parte del SECOP, en las descripciones del SECOP, aparecía que era como de 1052. La verdad es que la gran mayoría de los centros de integración ciudadana, primero, son unos modelos prácticamente preestablecidos, ¿sí? Es decir, unos diseños de cubierta y como son las ciertas graderías, ciertas camerinos, las canchas múltiples y demás. Es más o menos el mismo puesto, eso oscila más o menos sobre los 1.000 y pico, 1.200 hasta 1.500 millones de pesos. Pero sobre eso, pero menos de 1.000, se me hace raro. Y estoy hablando de cifras ya de hace como
4 años, más o menos, Sí. 3, 4 Por años. eso, o sea, por eso cuando yo revisé, o sea, digamos que en la información detallada que aparece lo primero en el SECOF, aparecía como de 1052. Pero cuando entonces abrí el pliego, no aparecía ahí. Y abrí la convocatoria y no, todo aparecía con los 900. Entonces, pues, Mm, yo, pues bueno. Y ya. ¿listo? Profe, ¿será porque no está en pliego final o No, porque si ese de un presupuesto principio que está ahí, ese debe salir presupuesto de igual, oficial ¿cierto? obligatoriamente tiene que corresponder a unos diseños y sacaron cantidades de obras y presupuestaron cuánto sería en general, más o menos, el desarrollo de ese proyecto. Una cosita, Magda, respecto de lo de la vez pasada, de el factor multiplicador, ¿encontraste algo? Lo del formulario específico que tenía ese Pues, ese presupuesto, ese proyecto. pues sí, lo único que aparecía era en el presupuesto oficial que ellos montaron. Y digamos que hacían la sumatoria como de los costos directos. O sea, mejor dicho, voy a compartir. Y ahí lo único que hacían era multiplicaban ahí por el factor ese. Por eso, pero el factor multiplicador, ¿lo daba la entidad o lo encontraron? Sí, daba que era de 2.09. Ah, bueno, a eso era que me refería la vez pasada, que normalmente Era aquí. cuando son los contratos de consultoría es necesario lo del factor multiplicador, pero eso depende también del sitio, de la entidad donde se vaya a desarrollar. Es decir, normalmente tienen sus propios establecidos, así como los impuestos, también lo que tiene que ver con esta parte. Sí, señor. Entonces ya aparecía aquí, entonces ya mostraban dónde era que aplicaban lo del factor multiplicador. No sé si se ve. Entonces, sí. Sí, sí se ve. Ah, bueno. Ah, entonces está establecido por la entidad el 209 de factor multiplicador. Sí, señor. Sí, ahí aparecía en el pliego. ¿Puedes seguir bajando un poquitico? Ah, bueno, sube. Vamos a mirar específicamente esto. ¿A qué es que le están efectivamente aplicando el factor multiplicador? Son como... Sub- a los costos. subtotal de los costos directos de personal, ¿sí? Ujú. Lo que son, digamos, los sueldos del personal específico técnico que van a utilizar ahí. Entonces, lo que es el director de interventoría y el residente de interventoría. A eso es que le aplican el factor multiplicador. Ahora, miremos esos otros costos directos a que hace referencia, por favor. Entonces, dotación de oficina, equipo de oficina, papelería, tal. Eso, para el caso, y en especial es eso, el factor multiplicador es la parte, digamos, de aporte, digamos, técnico, es decir, la parte de consultoría como tal. Es más que todo lo que tiene que ver con el perfil, ¿sí? Los que sí saben o pueden ejecutar ese tipo de proyectos. Lo otro hace parte de esos gastos adicionales administrativos y en general eso que tienen ahí es lo que sirve como parte de la administración en los costos indirectos, eso de que es administración, imprevistos y utilidad. Estos costos de administración son más o menos los normales para cualquier persona, ya sea una consultoría o una obra o contratos de obra civil. Pero en esa parte específica de lo del factor multiplicador es respecto de lo que es el aporte técnico de los profesionales que hacen parte de esa propuesta. Baja de nuevo otro poquito, por favor. Y aquí específicamente, ojo, resulta y acontece, no sé si ya lo vieron, si ya